Hola, soy Carlos Barrera y hoy seguimos con el recorrido por este mundo de los licores, por el fascinante mundo de las bebidas espirituosas. La oportunidad, luego de haber revisado el mundo del whisky, la oportunidad hoy es para una bebida igualmente emblemática, igualmente significativa para el mundo y que representa también, como pasaba con el whisky con Escocia, representa un símbolo de identidad nacional para un país como México. Estamos hablando, por supuesto, del tequila. Esta bebida espirituosa, cuya base, cuya forma de sustento está soportada sobre una planta, que es el agave, es una bebida que ha trascendido fronteras del país centroamericano para, para ser consumida en todos los rincones del mundo. Pero ¿de dónde viene? En esta primera parte vamos entonces a revisar la historia un poco de la bebida y además cuáles son el método de producción para lograr el mejor espirituoso, el mejor tequila posible dentro de este mundo. Lo primero que hay que decir es que esta palabra agave, la planta agave, esta palabra en griego que es conocida como agawe o también conocida como ayawen, es una palabra que significa noble, que significa hermoso, y son dos palabras que se identifican con plenitud con una bebida como lo es el tequila. Es conocido este agave también como maguey, como met, fique, cabuya, mezcal. Es conocido con palabras que poco a poco vamos a ir entonces identificando qué significan dentro de este mundo de las bebidas y específicamente dentro del mundo del tequila. Esta es una planta que crece en climas áridos o semiáridos con presencia directa del sol y con pocas cantidades de agua. De hecho, esto hace que se le confunda con la clasificación de las plantas como los cactus. Pero hay que decir que se identifica más con el grupo de las agaváceas que con el grupo de las cactáceas, porque a pesar de que comparten esta característica de acumular agua para momentos de sequía, pues realmente el agave es más fácil de identificar con plantas como la alcachofa, como la palma. Entonces, pues realmente no tanto con él como el cactus. El agave es originario de América, es originario de nuestro continente y comenzó a ser explotado, comenzó a ser usado desde épocas prehispánicas en miles de usos medicinales como por ejemplo para la cicatrización de heridas, las fibras que se sacan de cada una de las pencas de las hojas que están en forma de roseta, las fibras se pueden utilizar para textiles, para instrumentos musicales, fabrican cepillos, escobas con este tipo de fibras, se fabrican jugos, se fabrican golosinas y esta variedad de usos ha hecho que desde tiempos inmemoriales el agave haya sido identificado como muchas leyendas alrededor de esta planta. Inclusive hay una mitología alrededor de esta planta. Dicen pues los estudiosos de esta bebida, del tequila, del mezcal y del agave, la planta desde donde es extraída el azúcar, dicen los estudiosos que hay uno de los principales mitos es el de la diosa de Mayahuel. Resulta que la diosa de Mayahuel vivía con sus hermanas, dice la leyenda, y con su abuela. La abuela era conocida como el demonio de las estrellas. Y pues la diosa se enamoró de Ejacal, la diosa se enamoró y pues quería encontrar la manera de pasar tiempo con su amado. Su amado le propuso que bajaran a la tierra y se convirtieran en árbol, y así lo hicieron. Era un árbol de dos ramas. Una rama era el amado y otra rama era la diosa de Mayahuel. Cuando la abuela, el demonio de las estrellas, la abuela se dio cuenta, bajó a la tierra junto con las hermanas a buscarla por todas partes, hasta que finalmente encontraron el árbol y de la rabia lo que hizo fue romper la rama que correspondía a la diosa de Mayahuel, partirla para dársela como alimento a las hermanas de la diosa y el resto, las migajas que cayeron en el piso, crecieron y de ahí sale entonces la planta del agave. Esta es una de las leyendas pues, que más se escuchan en las tierras mexicanas sobre este tema. Si queremos hablar de historia de esta bebida importante, tenemos que decir que la, la primera bebida que surge de esta planta es conocida como el pulque, todavía se consigue en el país centroamericano. El pulque es producto del fermento de las
azúcares de los jugos que son extraídos de la planta sin pasar por un proceso de destilación. Inclusive no hay necesidad de desenterrar la planta como si pasa para el caso del mezcal o del tequila. Aquí entonces lo que hacemos es que extraemos el azúcar, los jugos, las mieles de la piña, del corazón de la planta de agave, y lo que hacemos es someterlo a un proceso de fermentación, y este ha sido pues la primera bebida que surge de esta planta, además con muchos usos. Inclusive los sacerdotes de la época se hacían llamar intermediarios entre los dioses y la sociedad, y aprovechaban los efectos embriagantes del pulque para pues manifestarle a sus seguidores, manifestarles a sus creyentes que ese efecto de embriaguez era justamente pues el efecto de la intervención divina, de la intervención de los dioses. Entonces, desde tiempos inmemoriales el pulque aparece como la primera bebida. Ahora bien, ya en términos de historia, ¿qué está pasando? Pues todo arranca con la llegada del alambique. El alambique, que es un producto, digamos, un invento de Medio Oriente, pasa a Europa y luego en la conquista pues llega a territorio americano, y especialmente pues a México hacia 1580. Ahí comienza un proceso de destilación que comienza a generar una serie de bebidas y que comienzan a popularizarse todavía por fuera del amparo de la ley. En 1666 entonces ya aparece con un nombre, ya se le llama entonces el vino de Mexcali, y entonces es una bebida que comienza a popularizarse, y la corona pues entonces se interesa y comienza a cobrar impuestos por la venta y consumo de esta bebida. Hay una fecha muy importante y es 1656, cuando hay un pueblo, el pueblo de Santiago de Tequila, sube a la categoría de villa. Cuando esto sucede, muchas actividades comerciales se volcaron hacia la nueva villa de Santiago de Tequila, o la nueva villa de Tequila como era conocida. Y una de estas actividades es pues el cultivo de la planta del agave. Entonces, este es un punto de partida importante dentro de este proceso. Luego entonces en 1670 lo que sucede es que el rey Carlos II, el que conocían como el hechizado, otorga un permiso para producir este tipo de destilado en territorio mexicano. Era un permiso general a través de una cédula real, era un permiso general que finalmente facilitó entonces todo este proceso de producción y de venta, tanto así que en 1750 prácticamente todas las haciendas de Villa de Tequila o de Villa de Santiago de Tequila tenían una taberna en su territorio, en su jurisdicción, dentro de la hacienda, teniendo en cuenta que una taberna era conocida en la época como un sitio donde se podía producir justamente el vino de Mexcali o vino de mezcal, que comienza pues entonces a conocerse. Y en 1758 aparece pues entonces un tema muy importante, y es que resulta que entonces la corona entonces le otorga, aparece la familia Cuervo y Montaño. Aparece la familia Cuervo y Montaño, que es un nombre importante dentro del mundo del tequila. Todavía hoy la Casa Cuervo está vigente. Ellos aparecen en territorio y comienza entonces el cultivo del agave, pero todavía no de una manera industrializada, sino todavía con cierta informalidad, aunque ellos seguían entonces aprovechando este auge de la bebida para seguir vendiendo entonces el whisky. Luego entonces llega al territorio mexicano una familia, la familia Sánchez de Tagle, que pues se considera que aquí hay un punto importante dentro del mundo de la creación o del inicio del tequila, porque entonces esta familia, una de las primeras cosas que hizo fue que comenzó los cultivos de agave de manera específica para producir vino de mezcal. Es decir, ya no era de pronto el crecimiento natural o espontáneo de las matas de agave, sino que de pronto ya esta familia encontró que aquí había una fortaleza comercial, una fortaleza para crear una bebida o para seguir fomentando una bebida, y entonces lo que hace es comenzar los cultivos de manera específica. La bebida se populariza, esto hace que la bebida se popularice, y en 1795, luego de que años antes el rey Carlos III, el sucesor del hechizado, había derogado la cédula real, en 1795 el rey Carlos IV vuelve y retoma la cédula real.
pero ahora de manera específica se la entrega a la familia Cuervo y Montaño, al señor José María Guadalupe Cuervo y Montaño, para que de manera específica tenga el permiso para producir ya entonces el vino de mezcal. Entonces, pues aquí este hecho nos ayuda entonces a que coja fuerza todo en torno a la villa de Tequila y comienza entonces un proceso de proliferación de la bebida. Luego en 1805 nos acercamos a las guerras de independencia, luego en 1805 entonces aparece otro interesado en la industria, el señor José María Castañeda, y comienza entonces un proceso de formalización de destilerías. Estas destilerías del señor José Castañeda fueron adquiridas por el señor Zenobio Sauza. Y ese apellido es muy importante, todavía hoy la Casa Sauza es vigente. 1873 el señor Zenobio Sauza adquiere la destilería del señor José Castañeda y comienza también un proceso importante de fabricación. Las guerras de independencia generaron obviamente muchas dificultades que pudieron ser aprovechadas por la industria tequilera o por la industria del mezcal en ese momento. Las guerras de independencia dificultaron la llegada de los destilados de Europa y esto lo aprovechó la industria del vino de mezcal todavía en ese momento para entonces aprovechar y aumentar pues la producción y aumentar las ventas. Ya el mezcal que se producía en la villa de Tequila hacia 1800, hacia 1795, 1798, ya el vino de mezcal producido en Tequila, en la villa de Tequila, era conocido como mezcal de Tequila. De manera informal, no estaba reglamentado, no habían reglas para la producción de tequila, no estaba reglamentado, pero ya todo el mundo hablaba del mezcal de Tequila cuando se refería al mezcal producido en tierras alrededor o en el pueblo, la villa de Tequila. Con el auge que adquiere la bebida en la época de las guerras de independencia, comienza un crecimiento importante de la bebida y luego finalmente hacia 1850 comienza entonces finalmente a llamársele al mezcal, comienza a llamársele a secas tequila. Ya no solamente era el mezcal de Tequila, sino a secas tequila. Ya la asociación que hacían de la bebida con la tierra, con la villa de Tequila, era tan fuerte por la cantidad de cultivos, tan fuerte por la forma tecnificada que lo hacían, que en 1850 comienza a llamarse al mezcal tequila a secas. Y bueno, finalmente, otras fechas importantes, en 1873, justamente cuando el señor Zenobio Sauza adquiere la destilería al señor José Castañeda, de inmediato comienza un proceso de exportación. Fue el primero que comenzó a exportar la bebida y el primer país fue Estados Unidos. Esto también le dio un auge importante a la bebida, gustó en el país del norte, a tal punto que hacia 1899 ya estamos hablando de que tenemos 39 destilerías en territorio mexicano y 18 de ellas, es decir, prácticamente la mitad, se ubicaban en la villa de Santiago de Tequila. Entonces aquí comienza un desarrollo importante. En 1902, teniendo en cuenta la fuerza de la planta de agave, todos los usos que tenía, llega muy interesado un naturalista, un biólogo, el naturalista Franz Weber. Él se pone a estudiar la planta del agave y alcanza a identificar 718 variedades entre las cactáceas y las agaváceas. Y finalmente identifica, clasifica y separa 300 variedades plenamente identificadas del agave, del agave dentro de la rama de las agaváceas. Esta clasificación hace que se pueda identificar que el agave que estaba creciendo en la villa de Tequila era una variedad muy particular, que tenía unas características muy particulares, y este agave entonces fue denominado el agave tequilana Weber variedad azul. Ese que nacía en la villa de Tequila y sus alrededores y que era el principal o prácticamente el único utilizado para la producción del destilado mezcal, que ya desde 1850 se llamaba tequila. En 1910, con el bunge de la bebida, ya inclusive conociéndola en Estados Unidos, entonces comienza el tequila a ganar algunos premios, tanto en ferias nacionales, en ferias en México, como en ferias en Estados Unidos. Y luego entonces es aquí, y esta fecha es importante, en 1910, cuando se genera la división
formal del tequila y el mezcal. Es decir, y aquí ya luego de la clasificación que había hecho el señor Franz Weber, entonces se identifica los destilados que utilizan la variedad de agave, que es el agave tequilana Weber variedad azul, y que este agave es cultivado en la villa de Santiago de Tequila, son denominados tequila. Y los destilados que provienen de otras plantas de agave, que son cultivados en otras tierras, también en México, entonces son denominados mezcal. Esto sucede en 1910. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que entre 1910 y 1920, cuando tuvo lugar todo el tema de la Revolución Mexicana, aquí entonces se generan también unas cosas importantes para el tequila. La Revolución Mexicana, que de alguna manera promovía el rescate de lo mexicano y rechazaba los productos europeos, ayuda a esta revolución para que se desplace la champaña europea y el tequila llega a las mesas mexicanas en todos los estratos, en todos los niveles sociales. Ahora, también hay que decir que esta revolución mexicana, es decir, la situación de conflicto producto de la Revolución Mexicana también trajo algunas dificultades porque hubo tierras que hubo desplazados por la violencia, hubo tierras que perdieron algunos hacendados, cultivos que se perdieron, entonces hay alguna crisis importante también, digamos la primera gran crisis del tequila que fue en la Revolución Mexicana y que precisamente pues baja la producción. Estamos hablando que en 1910 teníamos 87 destilerías y en 1928, 1929 teníamos 8 destilerías. Pero encontraron un nuevo resurgir y es que coincide con las leyes 1928, 1929, coincide con las leyes de prohibición de las bebidas alcohólicas en territorio norteamericano y entonces de manera clandestina se exportaba el tequila y ahí hay un nuevo boom del tequila. Entonces, aprovechando pues que no se podía producir ningún tipo de bebida alcohólica en territorio norteamericano, luego entonces el tequila encontró la manera de ingresar y de estar ahí y de crecer. Ahí se pudieron recuperar. Ahí inclusive aparece el primer reglamento del tequila, reglamento de alcoholes, tequilas y mezcales, en donde comienza a estandarizarse entonces el proceso de producción. Estamos hablando de 1928-1929. Y entonces pues hay un nuevo boom del tequila y es en épocas de la Segunda Guerra Mundial, porque entonces en situación de conflicto se les estaba haciendo dificultoso para los productores de destilados europeos producirlo y mucho más exportarlo, luego entonces ahí hay un nuevo boom con la Segunda Guerra Mundial. El siguiente hito entonces es 1949, aparece entonces la norma oficial mexicana de calidad del tequila. Aquí comienza entonces a organizarse de una manera muy seria todo el proceso de producción, todo el proceso de estándares para que un tequila fuera considerado como tal. De tal manera que se dieron, por ejemplo, cosas como que ya no se podía vender tequila en barriles, sino en botellas, y aparecen entonces una serie de reglamentos. Luego viene una segunda gran crisis. Recordemos que la primera fue con la Revolución Mexicana, viene una segunda gran crisis y es en la década de los 60 del siglo pasado. ¿Qué sucedió en ese momento? Resulta que hubo una escasez de las plantas de agave que generó inestabilidad en el mercado. Inclusive pasó que la norma oficial mexicana para la calidad del tequila decidió por primera vez bajar una exigencia que había definido desde antes, y era que para que un tequila fuera considerado tequila tenía que el 100% de las azúcares tenían que ser provenientes del agave, de la planta del agave. Pues con la crisis del 60 se definió o se permitió que el 70% de las azúcares fueran provenientes del agave y el 30% restante pudieran ser sacadas de caña de azúcar o de jarabes de maíz. Ahí, digamos, hay un momento importante en donde podríamos pensar que se baja la calidad del tequila, que generó inestabilidades en los precios, aparecen los bancos a ofrecer créditos, comienza la especulación de los precios y sucede algo muy interesante, y es que entonces los productores de tequila, temerosos por tener que regalar o malvender su producto, lo que hacen es guardarlo. Cogen barricas de madera, meten el tequila, lo guardan y dicen, hombre, yo voy a esperar a que la inestabilidad se pase porque yo no voy a malvender el producto. Oh sorpresa, que hacia el 70 abren los barriles
de manera, fue un accidente, pero así ocurrió, abren los barriles y se encuentran con que resulta que esa bebida que habían destilado y que tenían en los barriles hace algún tiempo tenía unos mejores aromas, tenía unos mejores sabores, era más suave, pasaba mejor al paladar, y entonces aparece el concepto de los tequilas reposados, añejados y extra añejos. La primera botella, 1974, la Casa Herradura pone en el mercado entonces el tequila Herradura reposado. Por un accidente aparece pues una circunstancia muy positiva para el mundo del tequila, y es que aparecen los reposados, los añejos, los extrañejos, de los cuales pues ya le voy a mencionar un poquito más adelante. Finalmente, en esta historia, en los 90, aparece una tercera crisis, tal vez la última, otra vez inestabilidad de precios, otra vez escasez del agave, de las plantas de agave. Inclusive fue tan fuerte la escasez que se bajó la exigencia del 70 al 30% de azúcares provenientes del agave. Es la vez que más bajo ha estado en la historia esta exigencia, pero justamente haberlo bajado tanto hizo que comenzara a haber demasiadas plantas de agave, porque ya no se necesitaban tantas para este proceso. Y eso genera entonces una nueva sobreproducción que aprovechó el gobierno, que aprovechó a través de la norma oficial mexicana, para entonces volver a subir la exigencia al 100% de azúcares provenientes de agave, y ahí arranca el gran boom del tequila. Hacia el año 1992-1993 arranca el gran boom del tequila, que hasta hoy pues no se ha detenido afortunadamente. Pues bien, ¿cómo se produce el tequila? El proceso tiene unos pasos claramente identificables. Tenemos el cultivo, luego tenemos la jima, el proceso de jima, luego tenemos el horneado del producto que se saca de la jima, luego tenemos la molienda, triturar eso que fue horneado, ya les vamos a decir qué es eso que fue horneado. Luego entonces de este proceso de trituración viene la fermentación, luego la destilación de este producto. Vamos a tener entonces el proceso de añejamiento, vamos a tener que diluir el destilado que estamos obteniendo para finalmente filtrarlo, empacarlo y etiquetarlo. Pues bien, revisemos entonces el proceso. En cuanto al cultivo, entonces hay varias maneras. Nos vamos a concentrar obviamente en una variedad: agave, tequilana, Weber, variedad azul, la que exclusivamente se utiliza para la producción del tequila. Ya lo habíamos aclarado en los minutos anteriores. Entonces hay varias formas: la reproducción a través de hijuelos, y es que resulta que la planta del agave tiene una particularidad, y es que al año saca como una especie de raíz que crece horizontal, y que a 1 metro, metro y medio de ahí vuelve a salir otra planta de agave. Entonces esta es una de las maneras. La otra manera es aprovechando los bulbilos. Los bulbilos son formaciones que aparecen en el tallo de la planta de agave, pero esta no es una forma muy utilizada, porque justamente se generó la costumbre de cortar el tallo de la mata de agave, y además cortar algunos pedacitos de las pencas de las hojas para obligar a la planta a concentrar todos sus azúcares en la piña, en el corazón, en el núcleo de la planta. Entonces el método de reproducción por bulbilos no es muy utilizado. También hay reproducción in vitro, y también tenemos reproducción por semilla, que tampoco es muy utilizada. Luego viene entonces el proceso de la jima. Lo que vamos a hacer es que con una coa, se llama una coa de jima, una coma de jimar, que es un palo largo, y en el extremo tiene una cuchilla redonda afilada. Entonces con esa vamos a ir removiendo las pencas de la planta de agave, como afeitando, como rasurando el corazón. Vamos entonces también a cortar el cogollo, que es esa parte de arriba del corazón, de donde nace el tallo, y vamos a dejar muy bien rasurado esta piña, porque tanto cogollo como los pedacitos que nos pudieran quedar de la penca son amargos y nos pueden dañar el sabor del tequila. Vamos a hacer entonces también los cortes que les mencionaba a las pencas, a las hojas, de tal manera pues que obliguemos a la planta a concentrar todas sus azúcares en el núcleo de la planta. Luego de que tenemos la piña totalmente rasurada, sin cogollo y planita, vamos a desenterrarla, y vamos entonces al proceso de horneado. Ahí vamos a trocear
en partes más pequeñas esta piña, que puede ser como de este tamaño o de varios tamaños. Aquí hay que decir algo importante, justamente por la variedad de tamaños, el proceso de cultivo no se ha podido industrializar, no hay máquinas para poder hacer todo esto que hemos venido hablando. Y también hay que decir que este proceso de cosecha, es decir, desde el momento en que yo siembro hasta el momento en que puedo jimar, pasan de 6 a 8 años, que es una cosecha de un tiempo bastante elevado para una planta, por ejemplo, que vamos a utilizar en este proceso de creación de un destilado. Entonces el horneado, lo que vamos a hacer es someter a temperaturas calientes esta piña para que las inulinas muestren en la superficie o saquen las azúcares, la glucosa y la fructosa, que es la que finalmente vamos a fermentar. Este horneado lo hacíamos antes como en hornos que parecían como unas piscinas empedradas, ya no se utilizan, ya quedaron concentrados para la industria mezcalera. Hoy en día se utilizan o los hornos de mampostería, que son construidos en ladrillos, que tienen una boca para meter las piñas y para sacarlas y que tienen un respiradero, o utilizamos entonces también otra manera y son con los autoclaves. Los autoclaves son como una olla de presión en acero inoxidable, una olla grande de presión en donde ahí vamos a calentar la piña como es conocida. Ahí lo que queda es que cambia de consistencia, comienza entonces a botar un jarabe azucarado. Estas primeras gotas que botan en el proceso de horneado son desechadas porque es la forma de desechar la contaminación de la piña, la arena que le cayó, los contaminantes del ambiente. Entonces las primeras gotas que salen de esa melaza, esa miel dulce, son desechadas entonces, para finalmente entonces terminar este proceso de horneado y pasarlo entonces a un proceso de molienda. Vamos entonces a esta piña que ya está cocida, que ya está melosa, vamos entonces a triturarla justamente para sacar entonces los jugos. Y hay tres maneras. La tradicional, que es conocida como la tahona, es una gran piedra de material volcánico que pasa por encima de las piñas en una piscina redonda y de ahí va dejando entonces los jugos. Prácticamente no se utiliza en la industria tequilera, aunque algunas casas, la casa, por ejemplo, la casa Patrón utiliza para una de sus botellas más emblemáticas, la Patrón Piedra justamente, utiliza el método de Tahona, porque de alguna manera el mercadeo sirve a hablar que todavía utilizan métodos ancestrales dentro de su producción, pero básicamente ya no utiliza, ya está un poco más tecnificado y entonces tenemos también molinos automáticos en donde ya hay cuchillas, ya hay bandas transportadoras, también tenemos un difusor que es una banda transportadora ya larga en donde hay inyecciones de agua caliente a grandes temperaturas y que van generando entonces sacar esta concentración de melaza, de azúcar, de jarabe dulce. Luego viene entonces el proceso de fermentación, como para los otros destilados, vamos entonces a combinar esta melaza con agua y con levaduras para lograr entonces convertir las azúcares en alcoholes. Vamos a lograr entonces que esta bebida logre una graduación alcohólica luego del proceso de fermentación de 8% de concentración alcohólica. Este es el tiempo de fermentación dura entre tal vez 36 y 72 horas, aquí hay que tener muy presente eso, y es que si dura menos de eso, entonces no vamos a lograr aprovechar todas las azúcares. Y si dura más de las 72 horas, entonces cuando las levaduras terminen de comerse las azúcares, van a comenzar a comerse entre ellas. La levadura es un microorganismo, es una de las maneras, van a comenzar a comerse entre ellas y eso expele un olor como a cabello quemado que termina influenciando sobre los olores del tequila. Entonces hay que tener muy presente y muy preciso el proceso de fermentación para el caso del tequila. Luego entonces vamos a destilarlo. Aprovechamos la característica de que el alcohol se evapora a 78 grados centígrados. Vamos entonces a someter el fermentado a altas temperaturas para que se desprendan los vapores, para que se desprendan los espíritus alcohólicos, que luego pasamos por un proceso de condensación para que salga entonces una bebida altamente concentrada. Dos métodos en este proceso: el alambique de siempre, el traído de Medio Oriente, el traído luego de Europa en época de la conquista, que vamos a utilizarlo con un proceso de doble destilación, una primera destilación que nos bota una bebida que le llamamos el tequila ordinario no apto para consumo,
y una segunda destilación en donde ya nos bota una bebida, entonces en donde han sido desechados los componentes indeseables como el metanol, los aldehídos, los ésteres, los ácidos, etc. Este es el método del alambique, doble destilación, y luego pues es un método pues ancestral, tradicional. La segunda destilación con el alambique entonces la llamamos justamente de rectificación, porque aquí lo que se hace es que a baja temperatura logramos entonces que los primeros chorritos, las primeras gotas de destilado, conocidas como cabeza, tengan los componentes indeseables que hasta no solamente no son aptos, sino que pueden ser venenosos. Luego a medias temperaturas logramos el corazón del destilado, que ya es el componente deseado, y luego a altas temperaturas lograríamos la cola del destilado, que también son componentes indeseados, ya no venenosos, pero que generan olores y sabores que no son los que vamos a requerir para esto. Y luego tenemos un segundo método de destilación, que es la destilación por columna continua. Es un método utilizado en Escocia para el whisky, inventado por el escocés Robert Stein en 1828, perfeccionado por Aeneas Coffey en 1830 y que se introduce en México en 1888. Recordemos que la Casa Sauza arrancó en 1873, pues bien, 15 años después comienza entonces a utilizar el método de destilación por columnas continuas, que permite grandes volúmenes de destilado, que adentro sucede lo mismo que el alambique, doble destilación, separa las colas de las cabezas del corazón, separa lo indeseable, etcétera, pero que todo es a gran escala, en masa y en menos tiempo. De este proceso vamos a obtener tequilas que son más fuertes, que son más pesados en sabor, y que son menos aromáticos, también hay que decirlo. Luego entonces vamos a obtener del método con alambique, vamos a tener un destilado que pasa a tener una concentración alcohólica de entre el 65 y el 70% de graduación alcohólica. Con el método de destilación con las columnas continuas vamos a tener una graduación alcohólica de inclusive de hasta el 95% de graduación alcohólica. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es diluir. Vamos a diluirlo con agua que vamos a sacar de pozos subterráneos del mismo acueducto o de los manantiales que están alrededor del volcán de Quila, pero vamos a someterlo a unos tratamientos especiales, cualquiera que sea la fuente, y vamos entonces a lograr entrar dentro del rango que nos exige la norma mexicana, y es entre el 35 y el 55% de graduación alcohólica. Los valores estándares son el 35%, el 38% e inclusive el 40%, pero hasta 55% permite la ley. Entonces eso lo vamos a hacer diluyéndolo con agua pues desmineralizada, con agua destilada, para que entonces se mantenga la calidad de lo que venimos produciendo. Aquí entonces aparece una clasificación, y es el tequila blanco, el tequila reposado. Para el caso del tequila blanco vamos primero a diluir y luego vamos a filtrar. Para el caso del tequila reposado primero vamos a diluir y luego vamos a añejar. Cuando diluimos, en el caso del reposado, esperamos obtener una graduación alcohólica de hasta 55% y luego pues arranca el proceso de añejamiento. Y en este proceso pues entonces en este paso vamos a continuar. El proceso de añejamiento pues se realiza en barricas. Todo vino luego del accidente por la crisis de los 60, como les comenté. Vamos a utilizar pipones de entre 5.000 y 12.000 litros, inclusive hasta 80.000 litros de capacidad. También vamos a utilizar barricas para el caso del roble americano de 200 litros y para el caso del roble europeo de hasta 600 litros. El proceso que estamos aprovechando aquí es que sabemos que la madera es porosa. Entonces cuando guardamos el líquido, por esos poros entra el líquido a la madera. En el día, con la alta temperatura, con el sol, los poros se dilatan, entra el líquido, y en la noche, cuando baja la temperatura ambiente, los poros se contraen y sale el líquido. Este flujo de destilado hacia adentro y hacia afuera de la madera le entrega sabores y le entrega olores que vamos a considerar como beneficiosos dentro de este proceso. Pero además se pierde algo en este proceso, porque haya una pequeña cantidad que alcanza a salir, a traspasar el barril y es evaporada con la temperatura ambiente. Esto también pasa en la industria de los escoceses y es conocido como el Angel Share, como la parte que le damos al ángel. Entonces es conocido como el Angel Share. Para el caso del tequila, perdón, y las temperaturas de México, estamos pensando
estamos obteniendo un Ángel Share de entre el 2 y el 5%. Es decir, 2 y 5% anual se pierde de nuestro destilado. Utilizamos entonces roble americano, utilizamos este roble americano, los poros son más grandes y eso nos entrega notas de coco, de vainilla, nos entrega notas de miel. Para el caso del roble francés, la madera es más blanda, los poros son más finos y nos entrega entonces notas también de vainilla, hay chocolate, hay frutos secos, hay especias dulces y hay hierbas en este tipo de madera. Y aquí entonces aparece otra clasificación. Estamos hablando que el tequila blanco, el tequila transparente, el tequila silver o plata no es sometido a un proceso de añejamiento. Estamos hablando de un tequila reposado cuando por lo menos 2 meses ha estado en una barrica de madera. Hay tequilas de 2, 3, 4, 5 meses, pero por lo menos 2. Entonces va a ser considerado un tequila reposado y así lo tiene que establecer la etiqueta. Vamos a hablar de tequila añejo cuando tenemos un añejamiento de por lo menos un año, y vamos a hablar de tequila extra añejo cuando tenemos un añejamiento de por lo menos 3 años. Y finalmente entonces llegamos al proceso de filtrado. Todos los tequilas son filtrados, todos los tequilas requieren garantizar que no haya partículas, que se vea traslúcido, pero hay un filtrado muy especial, y es que hay unos tequilas que luego de ser reposados o añejados son sometidos a un proceso especial para que regresen a su color transparente blanco. Es el caso, por ejemplo, de la Casa Cuervo, el 1800 cristalino añejo, que es un tequila añejo, pero que se ve transparente blanco porque ha sido sometido a este proceso de filtro. Ahí termina el proceso de producción del tequila, mis queridos amigos, y bueno, hasta aquí vamos a dejar entonces esta primera parte, para luego en una segunda parte revisar la clasificación de los tequilas, detallarnos un poquito sobre eso, algunas cifras del tequila en el mundo de exportaciones, importaciones, ventas, producción, etcétera. Vamos entonces a revisar un poco en la segunda parte cómo disfrutar mejor una cata de tequila, para finalmente revisar las marcas, las principales casas y las principales marcas de las botellas que están hoy en día comercializándose. Muchas gracias.